Amoroso Padre que moras en el cielo, te damos gracias, Señor, por la vida que nos das a cada día y por todas tus bendiciones que nos proporcionas a pesar de no merecerlas. Padre, en esta mañana estamos reunidos aquí por video, mis hermanas y yo, y queremos pedirte, Señor, que derrames tu Santo Espíritu para entender tu palabra, estudiar de ella, Señor, y prepararnos cada día más, porque tu venida está pronta ya, Señor. Y nosotros queremos morar allá contigo en el cielo, Señor. Gracias por venir y dar tu vida por nosotros, Señor. Así que quédate con nosotros esta mañana. Bendice cada familia aquí representada, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. 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 Buenos días a cada uno de los que se han podido conectar hasta ahora y sigamos orando por los que pueden tener tal vez algunos problemas tecnológicos. Comencemos con los, bueno, no, me voy a esperar para los versículos de memoria un poquito más tarde, con eso los podemos repasar con todos los que puedan venir. Mientras tanto, quería recordarles que mantengan en oración al hermano Sixto y su esposa que están viajando y a la hermana Marcela que está en camino al hospital con una amiga que está por dar a luz y entonces no sabe si se va a poder conectar con nosotros o no, pero la mantenemos en oración. Entonces vamos a la página 45, donde quedamos la última vez. Estábamos hablando de que el evangelio no es una magia y la razón por la cual Pablo fue a Jerusalén. Si van a la página 43, allí están los versículos 6 y 7, que es precisamente el tema de la discusión en las siguientes páginas. Así que voy a leerlo nuevamente y léanlo ustedes también conmigo porque tienen sus teléfonos apagados. Hermana Marta, apague su teléfono, es lo único que necesita apagar. Sí puede, si no está bien también. Ok, entonces leamos juntos. Sin embargo, los que parecían ser algo, lo que eran entonces no importa. Dios no juzga por la apariencia exterior. Esos hombres nada me comunicaron. Al contrario, vieron que me había sido confiada la predicación del evangelio a los gentiles, como a Pedro la predicación a los judíos. Entonces Pablo dice, hubo personas que vieron en mí, escucharon de mí, sabían lo que estaba predicando y ellos se dieron confiadamente a la predicación del evangelio o sabían que yo estaba confiadamente en la predicación del evangelio y que Dios me había dado este ministerio de predicarle a los gentiles de la misma forma que Dios le dio a Pedro el ministerio de predicar el evangelio de Jesucristo a los judíos. Entonces, ahora vamos a pasar a la página 45, donde habíamos dejado la vez anterior, la sección que se titula No existe monopolio de la verdad. Piensen en esas palabras por un momento antes de que empecemos a leerlo. No existe monopolio de la verdad. En Cristo sí, no es sino una verdad, pero en lo que tiene que ver con la raza humana, tenemos siempre que tener mucho cuidado, porque si pensamos que nosotros estamos en lo correcto y a exclusión de todo el resto del mundo, entonces también vamos a estar igual que los judíos del tiempo de Cristo, que pensaban que ellos no tenían culpa ninguna y no estaban presentando el evangelio de Dios a las otras naciones como deberían de haberlo estado haciendo. Entonces, no nos preocupemos de el absolutismo, sino preocupémonos de mantenernos en la palabra de Dios, que es la única que tiene la verdad, la única verdad también. Entonces, bajo el título No existe monopolio de la verdad, le voy a pedir a Leslie, por favor, que comience a leer. Buenos días. Dice así, lo que eran
entonces no importa. Dios no juzga por la apariencia exterior. No existe un hombre o un grupo de personas en esta tierra que tenga el monopolio de la verdad, un rincón o lugar especial a donde cualquiera que le desee a donde cualquiera que la desee tenga que venir a encontrarlos. La verdad es independiente del hombre. El Hijo es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser real. Hebreos 1:3. Es la verdad. Juan 14:6. Cualquiera que llega a la verdad tiene por fuerza que obtenerla de Dios, no de ningún hombre, de la manera en que Pablo recibió el Evangelio. Dios puede y de hecho utiliza a los hombres como sus instrumentos o canales, pero Él es el único dador. Entonces, allí está precisamente lo que significa ese subtítulo. No existe monopolio de la verdad. Porque si tenemos la verdad, no es nuestra. ¿La tenemos de quién? De Cristo. La tenemos porque Dios nos las ha mostrado. La tenemos por sus escrituras, por su palabra. Así que nunca podemos reclamar nosotros y decir, esa es la verdad porque nosotros la decimos. No, nosotros no vale aquí nada. Nosotros no vale aquí nada ni en ninguna parte nada. Tenemos siempre que reconocer que si la verdad es la verdad, es solamente porque viene de Dios, no porque viene de ningún hombre, de ningún grupo, de ninguna secta, de ninguna parte, de ningún punto geográfico. Hay que ir a tal lugar, a tal ciudad, a tal nación para que recibamos la verdad. No, Dios se encarga de que la verdad está en su palabra y por lo tanto es la verdad de Dios, no la verdad de nadie más en monopolio. Siga leyendo de ahí en adelante, Leslie, por favor. Ni nombres ni cifras determinan qué es la verdad. La verdad no se torna más poderosa, ni es mejor aceptada cuando es presentada por 10,000 príncipes, que cuando es sostenida únicamente por un solo obrero. Ok. Paremos allí otra vez y pensemos en lo que acabamos de leer. Ni nombres ni cifras determinan lo que es la verdad. Cuando hablamos en general de nuestra comunidad, de la sociedad, de nuestro mundo de hoy, generalmente, y voy a poner como ejemplo aquí, los medios sociales. Una persona que tiene un canal en YouTube o un canal en Facebook y tiene 1,000 seguidores. ¡Ay, wow! Esa persona sí que tiene la verdad. ¿Cuántos seguidores tiene? Y si tienen 10,000, ese es mejor que el que tiene 1,000. Y si tiene 1,000,000, ese sí que dejó a todos en el polvo. Pero la verdad no se calcula por el número de personas que tiene de seguidores o por el número de nombres, por la calidad de los nombres. Fulano de tal, el presidente tal, el rey tal, el sultán tal, es parte de ese grupo. Entonces vale la pena. No. Ni nombres ni cifras determinan qué es la verdad. La verdad es la verdad de Dios, así sea una sola persona, como Daniel. A Daniel lo echaron en el foso de los leones porque todo el resto de los príncipes y todo el resto de la realeza pensaron que él estaba en lo incorrecto y lo metieron al foso de los leones. ¿Y qué pasó? No era sino él, no era sino Daniel. Daniel era un cautivo, sí, había ascendido en los rangos del reinado, del poderío en el reinado, pero era una sola persona. Pero por ser uno, no quiso decir que él era el que estaba errado, porque no había sino uno. Si contáramos a los demás, tal vez habían 120, tal vez habían 1,500, quién sabe cuántos habrían que estaban en contra de Daniel. Uno que tenga la verdad no quiere decir que es que la verdad es poca y que no se debe seguir porque no es sino una persona. No, la verdad es la verdad, no importa el número ni importa el nombre del que la lleve, porque es de Dios.
Siga leyendo de allí, por favor. Leslie. Perdón, hermana. Me retiré un poquito y ya regresé. Y no hay mayor evidencia que poseer la verdad. Y no hay mayor evidencia de poseer la verdad en el hecho de 10,000 hombres, que 10,000 hombres profesen tenerla, que el hecho de uno solo la tenga. Cada persona en este mundo puede poseer la cantidad de verdad que está dispuesta a utilizar y no más. Ok, entonces vamos a leer allí Juan 7:17. Le voy a pedir a Mari, por favor, que busque ese. Juan 7:17. Juan 12:35 y 36. Por favor, Yolanda, ¿puedes leerlo? Ok, entonces, Mari, Juan 7:17. Y vamos a leer allí el punto de que cada persona en este mundo puede poseer la cantidad de verdad que esté dispuesta a utilizar y no más. Lo que querramos y deseemos tener y utilizar, Dios se va a encargar de darnos exactamente eso. No tenemos que preocuparnos. Ay, ¿habrá más verdad y yo no tengo suficiente? No, Dios siempre la suplirá. Lea, hermana Mari, Juan 7:17, por favor. Claro que sí, hermana. Buenos días. Buenos días. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, el Espíritu Santo se encargará si le permitimos. Si no nos aferramos a nuestra manera de pensar y decimos, no, es así, no hay más. No. O porque fulano lo dice, así es que yo voy a creer. No. Si la palabra de Dios nos muestra, si la palabra de Dios nos habla, permitamos que ella sea la que nos hable, para que así no caigamos en el error de los judíos de pensar que ellos eran los únicos y que no había más verdad para nadie más. Dios no es exclusivo. Él no saca a unos y mete a otros. No. Hermana Yolanda, Juan 12:35 y 36, por favor. No olvide abrir su teléfono. Hermana Yolanda. Tal vez no está allí ahora mismo. Ok. Hermana Benita, ¿lo tiene? Sí, hermana. Ok, vea pues entonces. Juan 12:35 y 36. Dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo la luz está entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. ¿Le falta un pedacito? Ok, habiendo dicho Jesús esto, se fue y se ocultó de ellos. Ok. Entonces, Cristo mismo les está diciendo, si tienen la luz, tendréis suficiente, pero si no tienen, si la luz que ustedes tienen no la están usando, ¿en qué van a estar? Tinieblas. En tinieblas, en oscuridad. Así que una cosa es, aquí empezamos a entender este concepto, una cosa es no saber del Evangelio de Dios. Estamos en tinieblas, pero es porque no sabemos, ¿verdad? Pero otra cosa muy diferente es tener la luz de Dios, rechazarla y decidir que nos vamos a quedar con las tinieblas que teníamos al principio. Esa es una situación diferente. Ahora entonces hemos rechazado la luz y hemos decidido que queremos las tinieblas en lugar de eso. Es muy importante saber
que aprendamos a conocer la luz que viene solamente de la palabra de Dios. Y si la luz que nos llega viene de la palabra de Dios, tengamos cuidado de no rechazarla, porque entonces estamos escogiendo las tinieblas y rechazando la luz de Dios. Es una situación muy difícil, muy peligrosa en cuanto a lo que se refiere a nuestra vida eterna. Si rechazamos la luz y nos quedamos con las tinieblas, estamos simplemente perdiéndonos por nuestra propia decisión. No porque no sabíamos, sino porque no queríamos. Decidimos, y esa es otra cosa que quisiera aclarar. Muchas personas dirán, pero ¿quién va a ser así de tonto? Que van a decidir que no van a creer la verdad, sino que van a seguir creyendo la mentira. Nadie se va a meter así. Pero tengamos cuidado, porque muchas veces lo que hacemos es que vemos la verdad, la escuchamos, el Espíritu Santo nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Esto es lo que Dios ha dicho. Y decimos, sí, pero ahora mismo, bueno, lo voy a dejarlo para más tarde. Cuando dejamos para más tarde, cuando no le ponemos atención, cuando no le ponemos el significado que Dios quiere que le pongamos, estamos rechazando la luz, aunque no digamos, bueno, no, yo no quiero oír más de eso. Entonces tengamos cuidado porque estamos recibiendo y reteniendo las tinieblas al no querer participar en la luz que Dios nos está mostrando. Tal vez pensemos dentro de nuestra propia mente, yo nunca he rechazado la luz, pero si no hemos andado, practicado, experimentado en nuestras propias vidas lo que Dios nos ha mostrado, hemos rechazado la luz y hemos decidido quedarnos con las tinieblas. Entonces tengamos cuidado en esa forma de pensar, ¿ok? Hay muchas formas de rechazar la luz y muchas formas de aceptar las tinieblas, aunque no estemos pensando que estamos aceptándolas. ¿Ok? Leslie, siga allí donde ibas, por favor. Una pregunta antes, hermana. Sí. Cuando nosotros hemos aceptado la verdad, ¿verdad? Cuando aceptamos y decidimos seguir a Jesús, pero cuando aceptamos y decidimos recibir a Jesús, de cierta forma recibimos cierta luz, ¿verdad? Pero al seguir estudiando su palabra, pues nuestra luz va aumentando. Sí, señora. Cuando nosotros nos quedamos recibimos el bautismo, cambiamos nuestra fe por lo que ahora ya sabemos, pero cuando decidimos no avanzar y tenemos años y años en la misma luz, o sea, no creciendo espiritualmente y seguimos como niños en la iglesia, ¿es también rechazar la luz? Sí, exactamente. Así es. Los judíos, vamos a ver a los judíos son una muy buena ilustración. Los judíos conocían y seguían conociendo y tenían luz y luz y luz que, bueno, pues deslumbraba a todo el mundo. Y de hecho, deslumbraba a todo el mundo. Las personas venían, reyes, reinas, venían a visitar allí para conocer. Pero entonces ellos se plantaron en que con lo que tenían y con lo que entendían de esa luz estaba suficiente. Había luz alrededor de ellos por todas partes, pero estaban viviendo en tinieblas tan oscuras que cuando el autor de la luz que se les había dado vino en persona, ¿qué hicieron? Rechazaron. Lo mataron. No solamente lo rechazaron, no solamente dijeron a ese no le vamos a poner atención. Lo mataron porque no podían aguantar el hecho de que él les estaba diciendo, vuestros padres dijeron esto y esto y esto y esto, pero yo les digo lo siguiente. En lo antiguo se dijo, no matarás, pero yo os digo, si vosotros mantenéis un recelo, una actitud que no perdona, ya ustedes cometieron suicidio, homicidio, ya mataron. ¡Ay! ¿Cómo va a ser posible? Entonces, estaban tan celosos de la luz que tenían, porque eran la luz que ellos habían decidido aceptar, que pensaron que no había más luz. Y entonces cuando Cristo les hablaba de la forma que les hablaba, para abrirle los ojos a la otra luz que estaba alrededor de ellos, pero que ellos no habían querido aceptar,
Entonces, ¿qué decidieron? Matar al autor de la luz. Sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque poco a poco fueron rechazando la luz que Dios les mandaba, que Dios les quería enseñar de nuevo, que al nuevo nivel donde los quería mover, avanzar, madurar, y dijeron, no, hasta aquí nos quedamos. Y hasta ahí se quedaron y mataron al autor de la luz. Ahí está la respuesta para nosotros. En cualquier circunstancia que nos encontremos dentro de nuestro caminar con Cristo, dentro de nuestro crecimiento espiritual, si no nos estamos alimentando con la palabra de Dios, ¿qué nos está pasando? Nos estamos muriendo de hambre. De alguna Un momentito. Podemos tener vida, pero eso no quiere decir que estamos creciendo. Una persona que sea anoréxica, la persona que decida que no quiere comer, y ahí es una enfermedad tal, estoy seguro que muchos la conocen. Si una persona se convierte en anoréxico y decide que no va a comer, está viviendo todavía. El día va a llegar en que se va a morir, pero está viva todavía. Eso no quiere decir que está creciendo o está madurando o está avanzando, para nada. Ok, Leslie, creo que tenías otra pregunta. Sí, entonces, de alguna forma tendríamos... ¿Cómo colocamos el conocer la verdad presente? O sea, porque podemos estar estudiando. ¿Será algo en lo que nosotros tenemos que preocuparnos o Dios nos lo mostrará? Dios nos lo mostrará. Y mientras no hagamos lo de los judíos, no quiero ver lo que Él me muestre, yo no, porque yo tengo aquí ya lo que yo quiero. Mientras no nos tapemos los ojos, no nos tapemos los oídos, el Espíritu de Dios nos seguirá mostrando y nos seguirá avanzando. Pero si nosotros decidimos que no queremos avanzar, ay, no, yo no quiero cambiar eso porque estoy acostumbrado a hacer eso. Ay, no, eso es lo primero que yo hago en la mañana. Ay, no, porque entonces mi familia, ¿no? Ya hay que pensar en mi familia, etcétera, etcétera. Estamos siempre buscando la forma de excusar la razón por la cual no queremos dar el paso de avance en lo que el Señor nos está mostrando hoy, esta mañana, esta semana. Entonces lo estamos rechazando y tenemos que tener cuidado con esos rechazos, porque por muy pequeños que nos parezcan, son rechazos que nos van a llevar al fin a lo que hicieron los judíos, a rechazar a Cristo y colgarlo en una cruz. Exactamente. De eso precisamente es que se refiere todo lo que estamos leyendo ahora. No hay monopolio de la verdad. Dios no tiene una cantidad de verdad y hasta ahí nomás llega. No. Miremos nomás el mundo natural. Miremos el mundo natural, nuestros cuerpos. Cuando nacimos bien, saludables, llenos de vida, de energía, teníamos potencial. Pero si a un niño no se le da de comer, si a un niño no se le saca el sol, si a un niño no se pone para que empiece a gatear y a caminar, ¿qué le va a pasar a ese niño? Con todo y lo bien que estaba al nacer, no va a progresar, se va a quedar estancado. Va a terminar no pudiendo hablar, no pudiendo caminar, no pudiendo moverse por sí mismo, valerse por sí mismo. Tendrá vida, pero no ha avanzado, no ha crecido, no ha madurado. Podemos hacer lo mismo con nuestras vidas. Y hasta cierto punto, eso era lo que le estaba pasando al apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, ¿recuerdan la lista que leímos en Filipenses capítulo 3? En Filipenses 3, el apóstol Pablo estaba diciendo, en cuanto a la ley, intachable. En cuanto al celo por la iglesia, estaba persiguiendo a los cristianos. En cuanto a nacer, fui circuncidado en el 8º día, de la tribu de Benjamín, un hebreo de los hebreos, y tenía todo lo que el mundo de ese tiempo miraba y lo podía decir, Pablo está pero listo para entrar a la vida eterna. Sin embargo, Dios tuvo que abrirle los ojos, quitarle las escamas que tenía al mirarse por sí mismo y al estar confiando en sí mismo. No se daba cuenta que el Cristo que él estaba persiguiendo en los seguidores de Cristo, al perseguir a los seguidores de Cristo, estaba persiguiendo al Cristo que había muerto por él y que él no se había dado cuenta que ese era el Mesías. Dios le abrió los ojos. Sí, Dios está, en inglés es fácil decirlo, business. Dios está en el negocio de revelarse
asimismo a cada ser humano. A cada ser humano. Usted ve los nombres de las personas que están ahorita aquí en la pantalla. A cada uno de ustedes Dios se está revelando. Dios les habla, Dios les muestra, Dios les conmueve el corazón. Dios les da una invitación. Ustedes la sienten, ustedes la han vivido y la siguen viviendo. Entonces, mientras no cerremos nuestros oídos, mientras no decidamos que no queremos oírlo, Él va a seguir hablando y Él va a seguir creciendo en nosotros y nos va a ir llevando, progresando, madurando. Hermana Yolanda, ¿usted tenía una pregunta? Yolanda, ¿tenía una pregunta? No, es que el teléfono está prendido. Janet no está aquí. Ok. Un momentito, déjenme ver aquí. A ver si puedo. Un segundito. Ok. Ok, ahora sí sigamos entonces. Leslie, por favor. Tú estabas leyendo allí, sigue. Aquel que hace el papel de papa pensando que tiene el monopolio de la verdad y compele a la gente a venir a él, traficando con esta parte y reteniendo esta otra, pierde la verdad completa, si es que en efecto la tenía. La verdad y el papismo no pueden existir unidos. Ningún papa u hombre con tal disposición tiene la verdad, porque en cuanto una persona recibe la verdad, deja de ser papa. Si el papa de Roma se convirtiera y se transformara en discípulo de Cristo, dejaría vacante en ese mismo momento la silla papal. Okay. Entonces, aquí estamos hablando directamente de un oficio, una posición dentro de una iglesia conocida y bastante mundial. Entonces, tenemos que pensar en esto en la misma forma en que pensamos en cuanto a los judíos. Es otra situación un poco más moderna ahora, porque están viviendo exactamente en la misma manera que los judíos vivían, pensando que ellos eran los únicos que eran los auditores y los dueños y los que podían diseminar la verdad, que los demás no tenían ningún otro derecho a hacerlo. Cuando nos constituimos de esa manera, lo único que estamos haciendo es simplemente monopolizando lo que creemos que es la verdad. Y con eso le estamos dando por la cabeza a los demás, los estamos persiguiendo, les estamos quitando sus casas, posesiones, sus familias, la vida, etcétera, etcétera. Esa es la forma en que tanto los papas de la iglesia romana como los judíos del tiempo de Jesús se estaban portando. Es de la misma forma. Y cualquiera de nosotros, vuelvo a repetir, cualquiera de nosotros se puede convertir, igual que el apóstol Pablo antes de su conversión, igual que los papas, si no son convertidos, igual que los judíos que no eran convertidos, nos podemos igualmente cada uno de nosotros convertir si pensamos que tenemos el monopolio en la verdad y que la verdad que tenemos es todo lo que hay. No, si eso es todo lo que hay, entonces díganme ustedes, ¿para qué tenemos neveras en la casa? Si ya comimos todo lo que teníamos que comer, ¿para qué comprar más comida? Si en nuestro cuerpo el mismo Dios dejó allí la ilustración de lo que necesitamos, si nuestro cuerpo necesita comida, ¿es que nuestras mentes no necesitan? Lo que pasa es que el enemigo nos hace sentir, bueno, no es que no tienes tiempo. Y como estamos pendientes de que el programa de aquí, la película de allá, el juego de video, ir a hacer las compras, ir al trabajo, ir a esto, ir a lo otro, hacer esto, ya con eso nos llenamos la mente de un poco de cosas que no son comida. Son basura, son golosinas.
No estamos creciendo espiritualmente porque aunque nos estamos alimentando con la comida que no es la que nos hace crecer y tener salud espiritual. Nunca podemos decir que ya lo sabemos todo, que ya no necesitamos estudiar más. Les voy a dar un ejemplo. Me sucedió, lo tengo fresco, es de primera mano, no me lo contaron. Estábamos estudiando el libro de Gálatas en inglés y nos reuníamos todos los sábados por la tarde. En la iglesia, después de hacer el culto, comíamos juntos y estudiábamos una porción del libro de Gálatas. Y una vez, uno de las personas que estaba estudiando, hablando con otra persona, miembro de la iglesia, le dijo, oye, ¿por qué no te quedas, almuerzas con nosotros y estudiamos? Le pregunta a la otra persona, ¿y qué están estudiando? Le dice ella, bueno, el libro de los Gálatas. Oh, dice ella, ya yo sé eso. Hermanos, si alguna vez nos sentimos que ya lo sabemos, que ya lo tenemos todo, tengamos cuidado porque ese es el banderín de alerta más grande que podamos tener. Porque nadie sabe todo lo que tenemos que saber. Es de hecho que en la eternidad vamos a seguir estudiando y aprendiendo y conociendo más. Entonces, si la eternidad la vamos a pasar en eso, creemos que con el poquito que tenemos aquí ya estamos más que diplomados. No, hermanos, jamás, jamás. No permitan que el enemigo nos engañe, no permitamos que el enemigo nos engañe pensando de que ya sabemos suficiente. Ya yo sé eso, me lo sé de memoria, me sé tantos versículos, sé dónde queda tal cosa y dónde queda la otra. No, hermanos, jamás vamos a saber suficiente. La Biblia misma dice que el que piensa que sabe lo que es, no sabe lo que sabe. No sabe lo que no sabe. Bueno, entonces ya terminó ahí ese párrafo la hermana Leslie. Le vamos a pedir ahora a Ana, por favor, comienza el siguiente. Buenos días. Buenos días. Dice, así como no existe un hombre que tenga monopolio de la verdad, tampoco hay lugares a donde se deba ir necesariamente para encontrarla. Los hermanos de Antioquía no necesitaban ir a Jerusalén a aprender la verdad o para asegurarse de que poseían el artículo genuino. El hecho de que la verdad sea proclamada por primera vez en cierto lugar no prueba que solo pueda encontrarse ahí, o que en efecto ahí se encuentre. De hecho, los lugares menos promisorios para visitar con la expectativa de encontrar o aprender la verdad son precisamente las ciudades en donde el Evangelio fue predicado en los primeros siglos después de Cristo, tales como Jerusalén, Antioquía, Roma, Alejandría, etc. Pablo no fue a Jerusalén tras los apóstoles que fueron antes de él, sino que comenzó de una vez a predicar el Evangelio. Ok. Un momento, para allí. Se nos está haciendo ver, y si estudiamos anoche para el culto, una de mis nueras leía de la historia de Alejandría y de Antioquía, etcétera, de esas ciudades que conocemos en el Nuevo Testamento, de las cuales Pablo hablaba y donde él fue y viajó, etcétera. Hablando de eso en la historia, esas ciudades perdieron el primer amor. Alejandría, Alejandría se perdió completamente. Antioquía fue la única que mantuvo la verdad en su escuela, en su universidad de ese tiempo. Alejandría, aunque tenía una universidad cristiana, y allá mandaban los hijos de los judíos, los padres judíos mandaban a sus hijos a Alejandría. Sin embargo, en la misma universidad cristiana de Alejandría se comenzó a infiltrar toda clase de paganismo y se perdió la verdad. Así que no es asunto de ir a cierto lugar. Vamos a ir a Washington, D.C., vamos a ir a Loma Linda, vamos a ir a Andrews University. No estoy diciendo que esos lugares son buenos o sean malos, no estoy pasando ningún juicio sobre ninguno, pero no hay necesidad de ir
a ninguna parte para encontrar la verdad, porque la verdad la tenemos ya cada uno en nuestras manos en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo está disponible, aunque la persona no tenga una Biblia, aunque la persona no sepa leer. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Se pierden? No. El Espíritu Santo de Dios está encargado de revelarle a cada persona, a cada ser humano, quién es Cristo y qué es lo que Cristo ha hecho y cómo es que Cristo lo ha hecho y para qué. Así que no hay necesidad de que vayamos a cierto lugar. Hay que ir a Israel, a caminar por las calles donde Cristo caminó. No hay necesidad de ir a caminar por los bloquecitos y el pavimento donde caminó Cristo. No, podemos tener a Cristo y crecer en Cristo y madurar en Cristo aquí, en el mismo lugar donde estamos viviendo, si se lo permitimos por medio de su palabra. Entonces, José, ¿puedes leer de allí de donde dejó Ana, por favor? Claro. El papado se erigió en parte de la siguiente manera. Se dio por sentado el hecho de que los lugares donde los apóstoles o algunos de ellos habían predicado poseían seguramente la verdad en su pureza y por lo tanto que los hombres debían por fuerza obtenerla de ahí. Se asumía también que las gentes citadinas debían conocerla mejor que aquellas del campo o las pequeñas villas. Ok, entonces sí, y eso sucede mucho, sucede en todas las cosas. Siempre se cree que en la ciudad, como hay más, entonces debe ser mejor. También se cree así en la manera espiritual. Entonces, muchas personas piensan que si pertenecen a la iglesia de Battle Creek o a la iglesia de Washington, D.C. o de Oklahoma en tal lugar, ay, allá sí, allá tienen la... No, hermanos, la verdad está dispuesta y disponible para todas las personas en todas partes. El punto geográfico no es el que vale, es el punto del Espíritu Santo. Y ese está en todas partes y para todos. Sigue leyendo, José. Así, aunque al principio todos los obispos eran considerados del mismo nivel, muy pronto se determinó que los obispos rurales fuesen clasificados secundarios de relación al nivel de aquellos que oficiaban en las ciudades. O sea, el pastor de la iglesita de Oconomowoc, ese no sabe tanto como el pastor de la iglesia central de Milwaukee. No, eso es una manera errada de pensar, una manera en que el espíritu del enemigo busca hacernos pensar que en la palabra de Dios no está lo correcto, hay que ir a buscarla a cierto lugar o a ir a escucharla de cierta persona o cierto personaje. No, eso es un engaño del enemigo. Sigue leyendo. Cuando tal espíritu se apoderó de la situación, el siguiente paso lógico sería una contienda entre los obispos para determinar cuál debería ser el principal. Así se verificó la lucha impía hasta que ganó Roma el codiciado sitio de poder. Sí, señor. Entonces, eso no sucede solamente en Roma. No señalemos a Roma porque cuando señalamos con un dedo a Roma, ¿qué estamos haciendo? Los otros 3 dedos nos están señalando a nosotros, ¿verdad? Antes de señalar a la otra persona o al otro poder o a la otra iglesia, tenemos que pensar, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿No sucede eso también en cualquier lugar, en cualquier iglesia, grande o pequeña? Si comienzan a pensar en sí mismos, en cualquier momento que comenzamos a pensar en nosotros mismos, entonces ya comenzamos a compararnos con los demás. Y comienza entonces la lucha para ver quién gana, quién es el que va a tener el monopolio, quién es el que va a ganar la competencia. Y entonces en esta manera de pensar, la verdad se pierde, se deja atrás, porque lo que nos importa de último es la verdad. Lo que nos importa de primero es quién va a ganar, quién va a tener el liderazgo, a quién se va a reconocer como el líder de esta congregación, el líder de esta organización. En eso
Por eso el enemigo sabe que si nos hace pensar en competencias entre los unos y los otros, entonces él sabe que en esa batalla la verdad se queda perdida. Absolutamente se pisotea la verdad por subir y escalar, como el enemigo hizo, ¿verdad? Ascenderé a los lados del norte, pondré mi pedestal en los lugares más altos, seré como el Altísimo. Precisamente la forma en que piensa el enemigo. Hermana. Entonces, sí, Leslie. Jesús, de hecho, cuando los discípulos estaban peleando por cuál iba a ser el primero en el reino, él mismo les dijo que el reino del cielo es diferente al de aquí de la tierra. Y nosotros cuando peleamos por esos puestos, estamos comportándonos como las personas de la tierra. Él dijo, el que quiera ser el primero es el que sirve, el que humildemente sirve, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros que estamos peleando esos primeros lugares o viendo a las personas así, este es el fulano de tal con este título o este otro título, entonces nosotros mismos estamos no solamente nosotros peleando por el primer lugar, sino también de alguna forma estamos cooperando para que estas cosas sean así, y eso no debería de pasar en la iglesia de Dios. Así es, exactamente así. Y fácilmente se va penetrando esa manera de pensar. Muchos años atrás podríamos mirar y decir, oye, eso no se hacía así, eso no se decía así, eso no se predicaba de esa manera, pero poco a poco nos vamos pareciendo al mundo. Comenzamos a escuchar las predicaciones, las enseñanzas, las creencias de otros y los dejamos, pensamos, no, yo sé la verdad, yo conozco la verdad, a mí no me va a entrar eso. No, creo que ya les mencioné aquí que se nos dice en el libro Deseado de todas las gentes, y lo encontré esta semana. ¿Dónde está? Lo encontré esta semana. Espérenme un segundito, por favor. No lo tengo en español, pero eso no importa. Para Dios no hay ningún obstáculo. En el capítulo 82, por lo menos en el de inglés, que se llama ¿Por qué lloras? Es cuando Cristo se le presenta nuevamente a María y María, pensando que él es el jardinero, le pregunta, ¿tú sabes dónde está mi Señor, dónde lo han puesto? Y entonces Dios, Cristo le dice, soy yo, ¿verdad? ¿Por qué lloras? Why weepest thou? En ese capítulo, precisamente, allí es donde está lo que les he compartido antes y les estoy compartiendo ahorita. Dice, las buenas nuevas de la resurrección de Cristo eran tan diferentes a lo que ellos habían anticipado que no podían creerlo. Era demasiado bueno para ser verdad, pensaban ellos. Habían escuchado tanto de las doctrinas y de las teorías así llamadas científicas de los saduceos que la impresión hecha en sus mentes en cuanto a la resurrección era vaga. Ellos escasamente sabían lo que la resurrección de los muertos podría significar. No eran capaces de entender esta gran materia. No, ellos no eran saduceos, ellos no habían sido instruidos por los saduceos, ellos no habían leído los libros de los saduceos, ellos no habían ido a escuchar a los saduceos por horas y horas y horas, pero la instrucción y las creencias de los saduceos estaban por todas partes en la sociedad, que lo que les había llegado a los oídos de ellos, aunque no se habían dado cuenta, fue lo que no les permitió entender cuando Cristo les decía una y otra vez, es necesario que yo vaya a Jerusalén y que sea entregado y que sea matado, pero al tercer día resucitaré. A ellos les pasó como agua por encima de las plumas de los patos. No los tocó. Tenemos que tener mucho cuidado. Solamente nos podemos aferrar de la palabra de Dios como Cristo. Escrito está.
Tenemos que basarnos en un escrito está, porque si no, cualquier cosa nos lleva, como el viento, como dice en Isaías, como el viento nos ha llevado nuestras iniquidades. Le iba a pedir a Mari, por favor, que lea el siguiente párrafo. Estamos en la página 46. Sí, hermana. Pero Jesús, ¿verdad? Ahí. Sí. Pero Jesús había nacido en Belén, un modesto lugar que era pequeño entre los millares de Judá. Miqueas 5:2. Y vivió la mayor parte de su vida en Nazaret, un pequeño pueblo de tan mala reputación que un hombre ajeno a todo dolo o suspicacia preguntó cándidamente una vez: ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Juan 1:45 al 47. Poco después Jesús permaneció por un buen tiempo en la opulenta ciudad de Capernaum, pero fue conocido siempre como Jesús de Nazaret. No está más lejos el cielo del más pequeño de los pueblos, o aún de las más pequeñas chozas solitarias del llano, que lo que está de las más grandes de las metrópolis o del palacio del obispo. Ok, hermana. Esa última oración que usted leyó allí es una oración, una frase que debe tener eco en nuestras mentes. Así que les voy a pedir que leamos juntos esa frase. Comienza allí, no está. No está más lejos el cielo del más pequeño de los pueblos, o aún de la más pequeña choza solitaria del llano, que lo está de la más grande de las metrópolis o del palacio del obispo. En otras palabras, el reino de Dios, su verdad, su Espíritu Santo, su perdón, su gracia, su salvación, todas las cosas que el reino de Dios representa no están más lejos del pequeñito, del humilde, del que tiene apenas una comidita al día y no tiene para más. No está más lejos de él que lo que está de la Casa Blanca o del palacio en la India, del Taj Mahal. No, Dios está con cada uno. Es más, aunque Él habita en lo más alto del universo, está también con cada una de las personas de humilde corazón. No tenemos que ir a cierto lugar o a cierta ciudad o a cierta metrópolis para entonces sentir, ahora sí tengo toda la verdad que Dios quiere que tenga. No, Señor. En nuestras propias chocitas, en nuestros propios lugares simples y humildes donde estemos, allí el Señor nos va a alimentar del maná celestial. Lo que ocurre muchas veces, y hemos estado hablando aquí hoy precisamente, es que en esos lugares donde tal vez alguna vez estaba, pero ahora no está simplemente la falsedad que el enemigo ha ganado en proponer por encima de la verdad. Así que, hermanos, no estemos en que vamos a viajar aquí, vamos a ir allá, vamos a escuchar a este o al otro. No, vamos a escuchar a la palabra de Dios. Allí es donde está. Allí es donde está. Y cierto que ya dijimos también en este mismo capítulo, Dios usa a las personas. No es que vamos a decir no vamos a escuchar a nadie. No, Dios usa a las personas, pero tenemos que compararlas con la Biblia para asegurarnos de que está exacto a la Biblia, no un poquitico así salido que, bueno, está bien, pero el resto sí queda bien. No. Asegurémonos con la palabra de Dios. Es nuestra única salvedad. Seguimos entonces, ella ya casi había terminado. Termine el párrafo, hermana. ¿Y Dios? Ahí está precisamente de lo que hablábamos ahorita en Isaías. Siga. Y Dios, el excelso y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo, habita con el quebrantado y humilde de espíritu.
Isaías 57:15. Vamos a Isaías 57:15, por favor. Vamos a leerlo, asegurándonos de que todo lo que se ha dicho es correcto. Yo les puedo dar mi testimonio de que yo he estudiado este libro y lo he encontrado ser un tesoro de verdad, de comprensión del evangelio en la verdadera forma. Pero eso no quiere decir que ustedes deben entonces sentarse aquí a escuchar lo que yo les digo que el libro dice, sino estudiar el libro e ir a la Biblia y asegurarse, como los bereanos, de que estas cosas son así. Isaías 57:15, por favor, a Cintia. Bueno, Buenos días. buenos días, hermana. 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Entonces, hermanos, Dios está consciente de su situación, de lo que usted necesita, está con usted allí, tanto como está con los otros alcurniados en cualquier otro lugar, porque nos ama a todos igualmente. No es que entonces ahora vayamos a pensar, bueno, el Señor está solamente con los que son humildes y no tienen casi nada, no tienen ni un carrito para andar por allí, pero no está con los que están allá. No, Dios está persiguiendo y tratando de alcanzar cada corazón. No importa la cantidad de dinero que tengan, ni la fama que tengan o no tengan. No, Dios está con todos. Pero no pensemos como piensa el mundo, que solamente los que son de renombre y de fama, esos son los que vamos a escuchar. No, la palabra está allí para nosotros, individualmente. Entonces, el versículo 8 es el que le sigue allí. Vamos a leerlo juntos. Dice, porque el que obró por Pedro para el apostolado a los judíos, obró también en mí en favor de los gentiles. El mismo Dios que estaba obrando con el apóstol Pablo, estaba obrando con el apóstol Pedro y el apóstol Santiago y el apóstol Juan y cada uno de ellos, y está obrando con aquellos que sigan la palabra de él hoy día. No importa qué nombre tengan, pueden ser Mari, pueden ser Peter, puede ser Marta, puede ser lo que sea. Dios está con cada uno que está llevando a cabo su ministerio. Las apariencias no son nada. Eso es precisamente el comentario sobre el versículo 8 que acabamos de leer. Entonces, Cintia, por favor, lees. Claro que sí. Okay. Dice así, porque el que obró por Pedro para el apostolado a los judíos, obró también en mí en favor de los gentiles, perdón. La apariencia no son nada. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. En el marco del evangelio, si hay una actividad hecha, si alguna obra realizada es por mano de Dios, si hay una actividad hecha, si alguna obra realizada es por mano de Dios, Jesús anduvo haciendo bienes, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Él dijo de sí mismo, de mí mismo nada puedo hacer. Juan 5:30. El Padre que mora en mí, él hace las obras. Juan 14:10. Así Pedro habló de él como de un varón aprobado por Dios, con milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él. Hechos 2:22. Okay. El discípulo... Haremos hasta allí porque tenemos varios versículos que debemos ir a estudiar y a mirar de cerca. Comenzamos con Hechos 10:38. A ver, hermana Yolanda. Yolanda, ¿estás ahí ahora? ¿Puedes leer? Parecía que tenía otras personas allí, estaba ocupada. Bueno, parece que no está. Ok, hermana Benita, Hechos 10:38, por favor. Juan 5:30, Mari, por favor. Juan 14:10. Ana.
y Hechos 2:22, José. Entonces, vamos a ver por qué era que Cristo hacía los bienes que hacía. Estos van a hablar mucho en cuanto a esto precisamente. Hechos Hermana, 10:38. ¿cuál cita me dijo? ¿Perdón? ¿Cuál cita me dijo, perdón? Ay, ahora para que me acuerde. El que nos falte este era el suyo. No anoté a quién le estaba dando cada uno, pero creo el primero, Hechos 10:38. O se me hace que era Juan. Entonces no era tuyo. Creo que era Benita la que le había pedido yo Hechos 10:38. Sí, hermana. ¿Sí? Ok. Ándele pues. Como Dios. Perdón. De hecho que allí el que va a estar hablando es el apóstol. Ay, estoy leyendo la que no es, pero no importa. 10:38. Sí, aquí lo que encontramos es al apóstol Pedro cuando le está hablando al centurión, Cornelio, cuando mandaron a llamar a Pedro para que viniera a explicarle a Cornelio. Cornelio había estado escuchando, Dios le había estado revelando en cuanto a Cristo, etcétera, y al fin le mandó un ángel y le dijo que mandara a unos siervos a buscar a Pedro para que Pedro viniera y le diera el resto de la historia de lo que él necesitaba saber en cuanto a Cristo, que era el Mesías, que había muerto por él, etcétera. Y aquí está entonces Pedro hablando con Cornelio y contándole del el evangelio de Jesucristo. Entonces, en versículo 38 dice. Sí. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ok, entonces, allí se nos muestra que fue ungido. Dios ungió. Esa palabra ungir quiere decir que él era el Mesías, porque Mesías quiere decir ungido. Entonces, le está diciendo, Cristo fue ungido, era el Mesías por Dios, que vino de Nazaret, con el Espíritu Santo fue que fue ungido. No fue ungido con cualquier aceite, sino con el Espíritu Santo, con poder. Y entonces por eso fue que hizo las obras buenas que hizo. Al final dice, porque Dios estaba ¿con quién? Dios estaba con él. ¿Ustedes creen que fue solamente Cristo el que lo pudo hacer porque fue de esa manera? Allí nos está enseñando una gran verdad. Cristo cuando vino aquí no hizo las cosas buenas, los bienes que hizo, todas las curaciones que hizo, todos los milagros. No los hizo porque era Dios. Era Dios, sí, era Dios, pero había dejado a un lado toda su divinidad y había venido igualmente que usted y yo, pero poniendo su voluntad bajo la voluntad de su Padre. El Padre era el que hacía todas esas cosas. Sigamos viendo en Juan 14:10. Creo que esa es la de Ana. No sé, ¿o tiene alguien Juan 14:10? ¿Fue Mari? Yo tengo Juan 14:10. ¿Usted tiene Juan 14:10, Mari? Sí. Ok, entonces no, léalo. yo, Ana. ¿O quién? Bueno, dice aquí. Soy yo, Ana. Lea usted Juan 14:10, no importa. Dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. ¿Se dan cuenta hasta qué punto dependía Cristo de su Padre? Cuando vino en forma humana como usted y como yo, Cristo dice, las palabras que yo les hablo no son las palabras mías. ¿Estamos dispuestos a que las palabras que hablemos sean las palabras que Dios nos dice que hablemos y no las que se nos sale de primera? Y dice, el Padre es el que hace las obras. Pensamos, Cristo resucitó a Lázaro. Claro, Cristo puede hacerlo porque él era Dios. No, no lo hizo porque era Dios. Lo hizo porque permitió que Dios el Padre lo hiciera por medio de él. Él no estaba usando su divinidad. Si en cualquier momento, aún para sanar a una persona, aún para resucitar a una persona,
hubiera usado su propia naturaleza, su propia divinidad, Cristo hubiera estado pecando, porque no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces, todo lo que Cristo hizo, lo hizo porque el Padre lo hizo a través de él. Y nos vino precisamente de esa manera para mostrarnos a nosotros que si nosotros entregamos nuestra voluntad al Padre, tal como lo hizo Cristo, adivinen qué. Dios va a hacer lo mismo que hizo a través de Cristo. El próximo es Juan. ¿Dónde está? Juan 5:30. Creo que ese es el de Mari. Juan 5:30. Sí, hermana, ese es el que me dio usted. Ok, muy bien. Lea pues. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Esto es Cristo el que está hablando, no es Pablo después de su conversión, no es Pedro, no es Ana Rosa, es Cristo el que está diciendo estas palabras. Comience otra vez, hermana Mari. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahí está, nuevamente Jesús diciendo, yo no soy el que hago estas cosas, es el Padre. Y tenemos uno más, Hechos 2:22. ¿A quién se lo di? A mí me lo dio. Ok, José. Hechos 2:22 dice, escuchen pues, israelitas, lo que voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Dios demostró entre ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Por medio de él. Quiere decir que no eran de él, sino eran de Dios el Padre. ¿Estamos entendiendo la capacidad de lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros? Y la pregunta que le sigue a esa es, ¿estamos entendiendo que si le permitimos a Dios, Dios puede hacer todo eso, pero tenemos que permitirle? ¿Estamos dispuestos a entregar nuestra voluntad de tal manera a Dios que Él pueda hacer lo que necesita hacer? No sigamos corriendo adelante de Él y haciendo planes y proyectos delante de Él y dejarlo a Él atrás. No, permitamos que Él lo haga. Y las mismas cosas que Él hizo en Jesús y a través de Jesús y las mismas cosas que Él hizo a través de los apóstoles, las va a hacer en nosotros. Y cosas más grandes. Cristo dijo, y cosas más grandes que estas haréis, porque Amén. yo voy al Padre. Amén. Sí, hermanos. Amén. Amén. Sí, hermana, quería hacer un comentario. Sí. Hace un momento atrás se hablaba sobre el conocimiento, se mencionó el conocimiento, que el conocimiento va, y lo veo, va unido con las obras. Nosotros no podemos solamente tener la verdad, hablando de conocer la palabra de Dios, porque conocer la palabra de Dios es hacerla. Y eso significa que Dios está en nosotros, ¿verdad? De otra manera, yo puedo conocer muchos versículos, puedo, no sé, saber la Biblia al revés y al derecho, como dicen, pero si yo no estoy haciendo la obra que me fue encomendada, ¿verdad? Ver por los huérfanos, las viudas, los encarcelados, X, Y o Z, no está Dios en mí. Entonces la verdad no me sirve de nada. Exactamente. Así le pasaba al apóstol Pablo, ¿verdad? Era una persona que sabía muchísimo. De memoria tenía muchas de las escrituras del Antiguo Testamento grabadas de memoria, pero tuvo que conseguirse de frente con el autor de la palabra para que pudiera haber un cambio, en que hubiera decidido hacer lo que Dios quería y no lo que él creía que Dios quería que él hiciera.
Entonces seguiremos la próxima semana de aquí en adelante, hermanos. Sigan repasando. No repasamos nuestros versículos de memoria juntos, pero por favor sigan repasándolos individualmente. Así que vamos a orar para terminar esta mañana. Son verdades que nos llegan muy directamente al corazón. Así que oremos. Amoroso Padre Celestial, podemos ver tu amor en el hecho de que no nos dejas, no nos abandonas. Aquí nos tienes esta mañana alrededor de tu palabra, temprano en el domingo, el día que tal vez podríamos dormir más tarde. Pero Señor, eso no es lo que más importante. Tu palabra, conocer quién eres, cómo eres, qué plan tienes para nosotros, qué hiciste por medio de Cristo Jesús, es mucho más importante que ir a viajar a los lugares donde Cristo vivió o sentarnos a ver una película de la muerte de Cristo. No, Señor, el mundo entero está hoy celebrando la resurrección de Cristo. Ayúdanos, Señor, a comprender que si Cristo no ha resucitado en nuestros corazones, de nada sirve, de nada vale lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, por darnos esa luz esta mañana. Ayúdanos para que vivamos de acuerdo a ella. En el nombre de Jesús. Amén.